Y yo pongo el cronómetro para no pasarme. Bueno, Arrancamos. perfecto. Hola a todos y a todas. Nos reencontramos después de 15 días. Tuvieron para poder compartir el inicio de este tema, que es recursos críticos, el teórico grabado el miércoles pasado. Así que seguramente algunos y algunas... No, me muero, Valentina, está el sol. Te puedo asegurar que casi transmito desde la reposera, pero digo, no da. Así que me vestí de civil de vuelta y acá estamos, pero la veo ahí y está buenísimo, muy bueno estar ahí al sol escuchando el teórico. Valentina, me encanta. Está buenísimo para disfrutar. Estos son los beneficios que tiene la pandemia, ¿no? Algún beneficio tiene que tener. Uno es poder escuchar un teórico al sol. Así que está buenísimo. Bueno, les decía, el miércoles pasado inauguramos formalmente el tema de recursos críticos, arrancamos un poco presentando el tema y avanzamos con lo que es agenda. Hoy vamos a hacer un teórico de 1 hora para no recargar, que también tienen o tuvieron ya encuentro sincrónico con las comisiones, con todos los equipos de los prácticos. Así que la idea es presentar el segundo recurso crítico, que es el recurso crítico de la gestión de equipos, nominado de otra manera también como recursos humanos. Se acuerdan que nosotros planteamos que hay 4 recursos críticos. Esos recursos críticos son la gestión del tiempo, la gestión de los equipos, la gestión del presupuesto y la gestión de la comunicación. Tiempo, equipos, presupuesto, comunicación. Y este año hemos agregado en un artículo que escribimos la gestión de los sistemas de información, porque a partir de todo el trabajo que venimos desarrollando en todos estos últimos años, entendemos que la gestión de la información es también un recurso crítico que tenemos que incorporar como una de las áreas de expertise para cualquier persona que está gestionando en organizaciones públicas. Así que, si les parece, vamos a empezar a trabajar sobre la gestión de recursos humanos. Un poco lo veíamos hoy a la mañana, el planteo que ustedes van a tener en los distintos textos que tienen para leer, tiene que ver con gestionar equipos. Hacemos hincapié no solamente en la importancia que tienen las personas para las organizaciones, sino que hacemos hincapié en esas personas articuladas en función de determinados objetivos o determinados resultados o determinada implementación, diseño e implementación de políticas. ¿Por qué decimos esto? Porque también está la posibilidad de mirar la gestión de los recursos humanos desde las personas individuales. Tal vez si hacemos una recopilación histórica, que en un ratito nos vamos a meter un poquito, lo que podemos ver es que hay un montón de bibliografía que de alguna manera da cuenta de lo que es la gestión de las personas como sujetos individuales, y otra dimensión que es la gestión de los equipos de trabajo. A nosotros nos interesa sobre todo hacer énfasis en esta segunda perspectiva, esta segunda mirada de cómo pensar los recursos humanos a las personas de una organización. En términos de bibliografía, nosotros vamos a trabajar sobre 3 textos. Si les parece, voy a compartirles la presentación. Es una presentación que obviamente después que nos enteramos del fallecimiento de Quino, me pareció que estaba bueno como una manera de recordarlo, digo, poder ponerlo en la presentación, porque no solamente, digo, es un pensador y un dibujante que ha podido representar y sintetizar la política argentina, la idiosincrasia argentina, digo, la verdad que tiene muchísimas aristas toda la producción de Quino,
para nosotros, los que trabajamos en gestión, ha sido un material ineludible para trabajar cuestiones vinculadas sobre todo a lo que tiene que ver con la burocracia. Y en este caso entonces ahí después vamos a ver dos dibujos donde él de alguna manera trae el tema, una sátira o una forma de mostrar algunas perspectivas de cómo se ven los recursos humanos en la administración pública. Entonces, bueno, ahí va nuestro homenaje para Aquino. Les decía entonces que los textos que vamos a trabajar es la ficha que escribí yo hace algunos años, que justamente se llama así, Recursos Críticos para la Gestión. Ustedes tienen este material en el aula web. Esta ficha lo que hace es trabaja algunos textos y toma algunos autores. Nosotros nos vamos a detener en dos autoras particularmente, pero no solamente trabaja estas autoras en las que nos vamos a detener, que son Silvana Weller y Mabel Caballero, sino que también toma otros autores, como por ejemplo Mario Rovere. Mario Rovere, acá tengo el libro de Mario Rovere, que lo escribió ya hace bastante, y fíjense cómo el tema que toma Mario Rovere para este libro es justamente la gestión de los recursos humanos en salud. Y no cualquier gestión, sino que habla de la planificación estratégica de los recursos humanos en salud. Es un libro que tiene más de 20 años, pero ya de alguna manera muestra la importancia que tiene este autor para el tema, ¿no? Hay otro autor que no lo vamos a tomar en forma directa, pero sí de manera indirecta, porque las autoras que trabajamos lo van a tomar. Es este autor, Gastón de Sousa Campos, es un autor brasilero que viene trabajando sobre el tema de equipos de trabajo. Tiene un libro, que es este libro, que es el Método Pandeiras, que justamente es una propuesta de cómo trabajar con recursos humanos desde una perspectiva diferente a la perspectiva clásica. Y también estas autoras, como les decía, todo el tiempo remiten a esta propuesta que hace de Sousa Campos en su material. El tema de recursos humanos es un tema que se toca todo el tiempo, digo, acá hay otro libro que también está en soporte, lo pueden buscar por internet si lo quisieran, que de alguna manera trabaja sobre las características que tiene la administración pública provincial, desde una experiencia de lo que es el grupo de expertos en gestión pública, y tiene textos vinculados al tema de recursos humanos en la provincia de Buenos Aires, y vamos a trabajar también sobre un capítulo, que era el que yo les decía recién, que es de alguna manera, yo lo decía el encuentro pasado, una versión remixada de la ficha. ¿Por qué remixada? Porque la hemos, de alguna manera, le hemos introducido otros aspectos que nos parecía importante que tuviera, además de este quinto recurso crítico. Está en internet, si ustedes lo buscan así, lo encuentran en el repositorio de la Universidad de La Plata, para aquellos que se lo quieran bajar. Es un libro dedicado todo a la gestión de organizaciones públicas, que compiló y editó la Facultad de Humanidades a través de la Cátedra de Sociología de las Organizaciones en concreto. Y el último libro es el libro de Hechos y Palabras, es este libro que es de donde sacamos los dos artículos que ustedes tienen como lectura para la semana esta de Weller y Caballero, que son sobre los que vamos a profundizar. Entonces, lo que les quería mostrar es que hay mucha bibliografía, mucha en el sentido de que tratamos de armar la clase en función de un montón de textos que damos vuelta, y hay otro texto que en algún momento del año pasado también lo usamos, que es un texto que se llama, como lo ven ahí en la pantalla, para los que lo pueden ver, las que la pueden ver, Equipos Extremos, que es un análisis de los equipos de trabajo de algunas empresas como Google
o Pixar, que son empresas muy innovadoras en términos de lo que es recursos humanos. Si bien toda la otra pilita es de administración pública, que es lo que a nosotros nos compete, este libro es como súper interesante en términos de qué es lo que se está debatiendo hoy de lo que son los perfiles de recursos humanos que las organizaciones innovadoras necesitan. Entonces desde ahí nos parecía que estaba bueno que lo conocieran. Como les decía hace un ratito, hay una definición que hace Rovere de qué son los recursos humanos, y la da desde este libro que yo les mostraba, y él se refiere a los recursos humanos como la fuerza de trabajo que sostiene los procesos de una organización. Fuerza de trabajo que sostiene los procesos de una organización. Y esta definición, un poco yo lo decía hoy a la mañana también, esta definición de qué son los recursos humanos, qué son los equipos de trabajo y cuál es la importancia de los recursos humanos en una organización, ha ido variando a lo largo del tiempo. Entonces, me gustaría preguntarles a ustedes, como para arrancar desde ustedes, como hacemos muchas veces, ¿por qué les parece que nosotras afirmamos que los recursos humanos son los recursos más complejos de lograr en una organización? ¿Por qué les parece que los recursos humanos son los recursos más importantes? Así como decíamos el teórico pasado que el tiempo es el recurso crítico más escaso que tenemos, el recurso humano es el recurso más importante y el más complejo de lograr. Entonces me gustaría escucharlos o leerlos. ¿Por qué les parece que pasa esto o cuál es la perspectiva que tienen? A ver, alguien que tenga ganas de compartir. A ver quién, de todos los que hay. A ver, vamos a pispear un poquito. De todos los que se ven ahí, además de la cátedra. ¿Por qué les parece? A ver, ahí aparece algo que es tan Y ahí, central en los recursos humanos. Rocío, dice, las trabajadoras somos sujetas políticas que encarnamos posicionamientos de la sociedad. ¿Qué más? Esto era algo que se mencionaba en la Carta de los Profesionales de Salud que se difundió hace poco en el contexto de pandemia, dice Valeria. Bien, bien. Bueno, Valeria retoma cómo en la carta que ustedes tenían como una lectura posible, aparece la importancia de los recursos humanos y el planteo que hace la carta, que un poco lo hablábamos hace 15 días, es la dificultad enorme en poder formar esos recursos humanos. Ellos hablan en esa carta de el tiempo que lleva y lo difícil que es para esos recursos humanos poder sostener estas actividades. Y después la primera intervención, por supuesto que somos sujetos políticos, portadores de ideologías, de posicionamientos, de manera, pero si uno tuviera que pensar, bueno, ¿cómo es la síntesis de eso? Uno podría definir que los recursos humanos son lo que hacen a la organización. Sin recursos humanos no hay organización. Puede haber menos recursos críticos, pero el recurso humano es imprescindible para cualquier organización que queramos sostener. Ahí, Ana, hay una intervención más, ¿no? Sí, estaba esperando ahí que...
Dice Juliana, porque las relaciones humanas son complejas, existen diferentes posicionamientos y formas de ver las situaciones, son los recursos humanos quienes piensan y ejecutan las acciones. Bien. Juliana nos permite introducirnos en un planteo que tiene que ver con lo que ustedes ven acá en la presentación, que es, de alguna manera, que los recursos humanos son los recursos más difíciles de obtener, mantener y mejorar. Digo, todos los otros recursos tal vez tenemos la posibilidad de hacer efectos o saltos de calidad más rápido. Digo, si hablamos de presupuesto, es lo más sencillo, bueno, no tenías presupuesto, ahora tenés, lo mejoraste 100%. Si hablamos de comunicación, podemos pensar en el mejoramiento rápido de un plan de comunicación, de mecanismos de comunicación, y también lo estaríamos haciendo. Sistemas de información, lo mismo. Ahora, tanto en el caso del tiempo como en el caso de los recursos humanos, son recursos mucho más complejos en términos de poder disponer de ellos. Tienen menos posibilidades de ser llevados adelante o de ser modificados. Y acá aparece la idea de lo individual y de lo colectivo. ¿Por qué? Por lo que decíamos al principio. Las personas en una organización somos sujetos individuales, portadores de todo eso que ustedes planteaban, pero además tenemos que poder constituirnos como equipos de trabajo para poder llevar adelante y sostener esas acciones que ustedes planteaban. Ana. Ahí Keina dice, el recurso humano podría estar muy vinculado al recurso tiempo en el sentido de la formación, capacitación. Exactamente, totalmente. Ahí después vamos a ver un poco el tema de la capacitación, pero está absolutamente vinculado a la variable tiempo, por esto que decíamos recién en términos de la carta, y también por lo que hablamos el miércoles pasado, digo, para los que vieron el teórico grabado, de lo que es el tiempo en una gestión. O sea, el tiempo en una gestión siempre es limitado. Estemos nosotros participando de una organización desde hace 20 años o estemos en un periodo de gobierno que va a terminar en los próximos 4. Digo, siempre las gestiones están reguladas por el tiempo anual, el tiempo de distintos tipos. Entonces, si nosotros tenemos una gestión ahora con un recurso humano, con un equipo de trabajo no conformado, el tiempo que lleva llevar adelante la conformación de un equipo nos puede llevar toda la gestión. Se nos puede ir la gestión y no haber logrado conformar un equipo de trabajo. Entonces, por eso, la variable tiempo y la variable recurso humano siempre van de la mano. Ana. ¿Estamos bien? No hay, sí, no hay intervenciones. Perfecto. Entonces, en esta idea del recurso crítico más complejo de obtener, mantener y mejorar, la idea de lo individual y de lo colectivo es lo que nos permite pasar a la noción de equipo de trabajo. Si nosotros no podemos dimensionar estas dos fases, no fases, sino dimensiones de lo que es el trabajo con personas, vamos a estar siempre como con una pata que no manejamos. Siempre la gestión de las personas tiene un plano de trabajo en lo individual y un plano de trabajo en lo colectivo. No podemos escindir una de la otra. Somos personas en tanto individuos y somos potencialmente miembros de equipos de trabajo. Ahora, ¿esto pasa siempre? No. Tenemos muchas veces personas que estamos adentro de una organización, pero no somos equipo de trabajo. Entonces acá hay una frase que me gustó de quien organiza este libro Hechos y Palabras, que es Claudio Bloch. Claudio Bloch fue el coordinador de una experiencia que se hizo en la ciudad de Buenos Aires en el año 2000 sobre la coordinación de VIH-Sida. Fue un programa que intentó llevar adelante justamente una política pública vinculada a la temática de VIH, y es súper interesante. ¿Por qué? Porque ellos escriben este libro cuando terminan la gestión, y además de eso lo hacen desde una perspectiva de planificación.
Entonces, para los que lean los textos, se van a encontrar con muchísimos puntos de contacto con lo que son los contenidos de la cátedra y lo que estamos trabajando con ustedes. Entonces, Claudio plantea una frase que está en la introducción de este libro, que dice algo como lo siguiente: uno de los temas centrales que debemos evaluar dentro de una gestión está dado por el trabajo en equipo, sus logros y dificultades. O sea, fíjense cómo en esta afirmación Claudio entiende que los equipos de trabajo son un eje fundamental de cualquier proceso de gestión. Ahora fíjense cómo termina su frase. Dice: no existen los equipos a priori, más allá de que haya grupos de personas desarrollando tareas similares en el mismo lugar de trabajo. Esto es una llave enorme para poder entender cómo es la dinámica de los equipos y de los recursos humanos. No existe equipo porque haya personas puestas en una misma oficina. No existe equipo porque alguien defina que eso es un equipo de gestión. El equipo hay que construirlo, el equipo hay que consolidarlo. Y tal vez estas autoras nos dan algunas señales, nos dan alguna clave de por qué esto tiene que pensarse como un ejercicio que tiene que tener intencionalidad, tiene que tener una orientación y tiene que hacer una inversión en tiempo para que realmente exista. No es posible pensar que haya un equipo de trabajo si nosotros no le destinamos un determinado tiempo a que eso suceda, si nosotras no tenemos una propuesta intencionada, metodológica, teórica de trabajo con esas personas, y no se puede si no le damos tiempo. Un equipo requiere de tiempo, es la resultante de un conjunto de factores que tenemos que poder de alguna manera poner en acción para que esto sea posible. Entonces, acá, lo planteamos hoy a la mañana también, tenemos un grave problema porque en la formación universitaria todo el tiempo hablamos de equipos de trabajo, todo el tiempo hablamos de equipos interdisciplinarios, y por momentos pareciera ser que los equipos surgen por generación espontánea. Siempre nosotras decimos, ponés un trabajador social, un psicólogo, un antropólogo y un médico y de repente equipo interdisciplinario. No. Hay que trabajarlo, hay que construir lenguajes comunes, hay que construir perspectivas comunes, no iguales, pero perspectivas. Hay que construir un piso de base de comprensión. Entonces, estas cuestiones llevan tiempo y llevan, insisto, direccionalidad y método. De esto es lo que se trata cuando hablamos de gestión de equipos. Quien conduce o quien es conducido tiene que poder comprender cuáles son las cosas que se ponen en juego cuando estamos hablando de ¿cómo decirlo?, las políticas vinculadas a mejorar la gestión de los recursos humanos. Cuando nosotros hablamos de cuál es el lugar que se le da a los recursos humanos en las organizaciones públicas, acá aparece esta propuesta que se hace desde el libro de Hechos y Palabras, de tratar de identificar qué operaciones tenemos que hacer para mejorar o fortalecer los recursos humanos que tenemos de las organizaciones. Ahora, estos recursos humanos no siempre fueron tratados de la misma manera, o no siempre se tuvo la visión o la perspectiva de que las personas eran lo más importante que una organización tenía. Entonces ustedes se van a encontrar en el material, en la ficha sobre todo, que hay una recapitulación, una síntesis muy, muy breve, histórica, de cómo han sido las diferentes etapas en la comprensión del lugar de los recursos humanos en las organizaciones. Ustedes se van a encontrar 4 etapas: una etapa administrativa, una etapa de gestión, una etapa de desarrollo y una etapa estratégica. ¿Qué son estas 4 etapas? La nominación que hacen los autores que tomamos, que son, es un autor español que hace esta categorización, que plantea cómo el recurso humano, y ahí un poco también la explicación de por qué se lo denomina de esta manera, el recurso humano durante muchos años en las organizaciones era un insumo más.
así como teníamos los insumos financieros, los insumos materiales, los insumos que poníamos a jugar en las operaciones, en cualquier proceso de producción de una organización, también estaban las personas. Tenían de alguna manera el mismo nivel de entidad que cualquier otro recurso. Por eso se habla de recursos de todo tipo, incluidos los humanos. Ahora, esta etapa es una etapa que va más o menos desde el principio de siglos hasta la década del 60, más o menos, donde lo que se hace es entender que la persona es un insumo más en esa cadena productiva y que solamente la tenemos que entender en términos de que haga bien su trabajo, haga bien la parte que le toque. Entonces es una etapa que se llama etapa administrativa, justamente porque de lo que se trata del vínculo con la persona es si viene o no viene, si está enfermo, si no está enfermo, si tiene que tener una licencia por algún caso particular o lo que fuera. Es un tipo de vínculo con la persona que está muy centrada en comprenderlo como un eslabón de una cadena mucho mayor para lograr algunos resultados. La segunda etapa, la etapa denominada de gestión, ¿por qué se denomina así? Porque se identifica, que va más o menos de los 60 a los 70, se identifica que la persona tiene que tener algún tipo de intervención, tiene que tener algún tipo de gestión del recurso humano, de las personas que trabajan en una organización, porque se identifica que de esa persona tiene demandas, tiene necesidades que son de carácter subjetivo, no solo tiene que ver con si hace bien o no hace bien su trabajo, si falta o no falta, si se enferma o no se enferma, sino que tiene que ver con qué necesidades tiene de distintos tipos. Digo, hay empresas, pienso en una muy conocida que hace juguitos, por ejemplo, que tienen sistemas para cuando un empleado o empleada tiene un problema familiar, de alguna situación de enfermedad o alguna situación así que se sale de lo común, hay un sistema por el cual todos los empleados y empleadas ponen algo de plata y con todo eso que se junta se le da a la persona para que lo pueda usar para aquello que necesita. Digo, este tipo de mecanismos, sobre todo muy vinculados, muy presentes en las empresas privadas, tienen que ver con este registro de que los empleados y empleadas tienen que poder ser tomados en su dimensión más subjetiva, más personal, para que eso impacte positivamente en lo que son los resultados de la organización. En el caso nuestro, digo, si pensamos en las organizaciones públicas, toda esta adaptación que se está haciendo de los profesionales de la salud en términos de cómo están cumpliendo los turnos, que son turnos rotativos, que son menos días de trabajo, que se va cambiando en relación a las distintas situaciones que van apareciendo, tienen que ver con estos modos de entender a los recursos humanos no vinculados a la primera etapa de administración, sino más vinculado a esta segunda etapa de la necesidad de gestionar esa energía, ese recurso que aparece cuando hablamos de las personas, y nos permite introducirnos en la tercera etapa, que va más o menos de los 70 a de los 80 a los 90, perdón, más o menos por ahí, es hasta los 60, 60, 70, 70, 80 en adelante, que nos muestra que cómo las personas estamos en una organización impacta de manera directa en la obtención de los mejores resultados. O sea, si estamos mal, quienes trabajamos en una organización, nuestros resultados de trabajo van a ser de baja calidad. El trabajo sobre las personas en la tercera etapa, denominada etapa de desarrollo, identifica con claridad que tenemos que trabajar con los recursos humanos para que la organización tenga la mejor posibilidad que sea posible. Y la última etapa, que es después de los 90,
se denomina etapa estratégica y justamente tiene que ver con que se comprende, se llega a la conclusión que las personas son el recurso estratégico de la organización, que las personas somos lo que hacemos diferente a las organizaciones, que las personas somos lo que consolidamos y otorgamos densidad a la idea de cuál es el perfil y la identidad de la organización en la que estamos. Por eso yo les decía que esta idea de las personas como el recurso más importante, el recurso estratégico de las organizaciones, está muy bien planteado en este libro de equipos extremos, porque hay organizaciones que directamente ya no tienen en cuenta tanto la educación formal que tienen las personas, sino que se ha avanzado muchísimo en comprender que las personas somos mucho más que las trayectorias de educación formal que podemos mostrar mediante nuestro currículum o nuestros certificados de estudios. Y en esto retomo algo que ustedes decían, que es lo de la capacitación. La idea de la capacitación es como complicada. ¿En qué sentido? Que muchas veces se entiende que la capacitación es per se buena, que la capacitación per se logra modificaciones de situaciones. Y la verdad que no es así. Hay diferentes tipos de capacitación y la capacitación que más transforma las intervenciones de las personas es aquella capacitación que está situada en los problemas con los que las personas nos encontramos en el cotidiano. Entonces, cuando hablamos de gestión, estamos hablando de un tipo de capacitación que tiene que estar pensada en relación a lo que es los problemas de gestión que tenemos las personas de carne y hueso que nos enfrentamos todo el tiempo a distintas situaciones. Entonces, con esta mirada del recorrido histórico que se ha hecho, etapa administrativa, etapa de gestión, etapa de desarrollo y etapa estratégica de comprensión del recurso humano, es que nos podemos meter en cuáles son las categorías centrales que vamos a tomar de estas dos autoras para hablar de lo que es la gestión de equipos de trabajo. Entonces, la primera categoría que vamos a tomar de ellas es la categoría de cogestión. Tanto la categoría de cogestión como la de arreglos organizacionales estables y dispositivos eventuales las trabaja Silvana Weller. ¿Por qué estos tres conceptos? Porque son tres conceptos que nos permiten manejar de manera muy interesante cómo ir y venir entre lo nuevo y lo viejo en las organizaciones. ¿Qué es lo viejo en las organizaciones? Entender que el único mecanismo de supervisión de la tarea, según Misber, ¿se acuerdan?, es la supervisión directa. O sea, un jefe que supervisa a sus empleados, una jefa que supervisa a sus empleados. Ahora, ¿qué es lo que van a plantear estas autoras? Y lo plantea con muchísima claridad Gastón de Sousa Campos. Que las personas, por este desarrollo histórico que acabamos de terminar de hacer, que cuando las personas no estamos involucradas en los procesos de gestión, no tenemos la misma implicación y no tenemos la misma potencia de trabajo que cuando sí estamos implicados y sí tenemos algún tipo de lugar, algún tipo de participación en qué es lo que se está gestionando. De alguna manera, ellas lo que plantean es que necesitamos espacios donde las personas encuentren un lugar donde opinar, encuentren un lugar donde, dicen ellas, producirse y coproducirse con otros. Entonces, ellas van a hablar de cogestión como una forma de entender este involucramiento de los equipos de trabajo en los procesos de gestión.
esto de ninguna manera deja de lado la idea de las responsabilidades por jerarquía. Digo, cuando sos jefe o jefa, tenés la responsabilidad máxima sobre ese equipo de trabajo. Pero entienden que este proceso de conducción se hace también abriendo espacios y generando espacios en relación a estos equipos de trabajo. Entonces, lo que veíamos hoy a la mañana, que tal vez el par más parecido, me decían los compañeros y compañeras de la mañana que lo vieron en psicología, antes se veía en institucional, digo, cuando estaba el otro equipo de cátedra, era este par instituyente, ¿no? Digo, esta díada que tienen las organizaciones de cómo van trabajando aquellas cosas que son y están legitimadas en la organización, y se hacen, y se reconocen, y están, y aquellas que irrumpen, son disruptivas, traen otras novedades, otras cuestiones, que en términos de cómo lo plantearía Misber, retomando un poco el módulo de organizaciones, sería lo que él denomina las organizaciones innovadoras. Organizaciones que están todo el tiempo tratando de pensar cómo se hace para mejorar los procesos de gestión, muy atentos a lo que sucede en el afuera. Entonces, ¿qué dispositivo puntual, digo, si se entendió la explicación que acabo de dar, les parece que se está llevando adelante, digo, algún ejemplo de dispositivo eventual que ustedes identifiquen en relación a los equipos de salud, que ustedes puedan traer a colación como ejemplo de dispositivo eventual en el marco de la pandemia? Les pregunto, ¿no? O dicho de otra manera, ¿qué ejemplo se les ocurre que puede ser no solo dispositivo eventual, sino de un arreglo estable, de un arreglo de un proceso que esté instalado en la organización y la pandemia no haya podido modificar? ¿Qué ejemplos se les ocurren en relación a estos dos conceptos? Pinta siesta hoy, definitivamente. A ver, alguien, alguno, alguna. Ahí Camila dice, ¿reuniones de equipo? Pregunta. Reuniones de equipo como Camila, a ver, ¿qué características? Porque, por ejemplo, digo, reunión de equipo, ¿de qué manera? Cuento, mientras que Dale, Camila escribe. Dale. Ahí por la cercanía del OSPI me da por ahí alguna idea de ejemplo. Para contarles, por ejemplo, qué cosa tuvo de novedoso en esto de lo instituyente de la pandemia. Se tuvo que armar un equipo que se llama equipo móvil, ¿sí? Es un equipo interdisciplinario que lo que hace es salir del hospital justamente para poder sostener
los tratamientos que eran ambulatorios y que por el cierre de los consultorios externos de salud mental no se estaban pudiendo garantizar, de personas que habían estado internadas en el hospital y ahora están externadas, pero venían, digamos, con este sostén, ¿no? Que son los consultorios externos. Entonces, esas personas habían quedado muy, muy sueltas, ¿sí? Obviamente que supone todo un trabajo previo para que se puedan externar, pero que requiere de ciertos apoyos, le llamamos, en salud mental, que entonces en este caso viene a cubrir, digamos, este equipo móvil, que lo que hace es 2 o 3, no tengo claro, veces por semana, un equipo compuesto por trabajo social, psiquiatría y psicología, va a las casas en un auto del hospital a acercar la medicación y hacer este seguimiento en el domicilio. Es absolutamente novedoso, está dando unos resultados muy buenos como experiencia, porque además abona un poco a esta idea que siempre tenemos de salir del hospital, ¿no? Pero bueno, supone a su vez una remodelación, porque esas personas que conforman el equipo móvil a su vez están en otros equipos, entonces la organización del trabajo y de la tarea obviamente se vio como muy, muy trastocada en función de poder garantizar esa atención. Eso como algo que se incorpora. Genial. Y sí, muy, muy buena experiencia. Y un equipo que se mantiene es, por ejemplo, el de la Consejería de Salud Sexual, de la que formo parte, que está instalado y que a su vez la interrupción legal del embarazo desde el principio de la pandemia se declaró como una atención de las esenciales que no debía interrumpirse. Entonces hubo obviamente que adecuar la atención en función del equipo y las distintas inserciones de cada una, pero el dispositivo se mantiene absolutamente a tope, digamos. Buenísimo. Gracias, Lu. Ahí aporta Noelia, dice, el plan Detectar es novedoso en salud también en el marco de la pandemia. Bueno, Fíjense cómo tanto el relato que nos hace Lucía sobre todo este nuevo equipo, digo, como la intervención de recién, son dispositivos que aparecen en una coyuntura determinada porque es necesario dar respuesta a alguna situación particular. Nosotros mismos, digo, estamos en lo educativo trabajando sobre un esquema de dispositivo eventual que es dar las clases por Zoom. Ahora, lo que plantean las autoras es que estos dispositivos eventuales pueden transformarse en arreglos estables, porque la organización evalúa, digo, Lucía lo decía recién, estamos teniendo muy buenos resultados, digo, a veces estos dispositivos eventuales son la puerta de entrada de innovaciones más profundas que llegan para quedarse. Entonces, cuando hablamos de equipos y cuando hablamos de cogestión, tenemos que poder incorporar esta idea de lo instituido, lo instituyente, el arreglo estable y el dispositivo eventual como parte de los mecanismos que ponemos a jugar cuando trabajamos con equipos de trabajo, porque es lo que nos permite hacer que las organizaciones tengan dinámica y estemos todo el tiempo como tratando de identificar cuáles son estas cosas que los equipos nos pueden traer como posibilidad y entonces llevarlas adelante. Fíjense que hablar de cogestión sin la idea de arreglos y dispositivos es como que te queda rengo, porque estás hablando de un lugar donde vos das la posibilidad de la palabra, das la posibilidad de intervenir, pero no tenés mecanismos por los cuales puedas modificar algo. Entonces, el dispositivo eventual está muy bueno en términos de que es lo que en la jerga le decimos la experiencia piloto. Hagamos la experiencia, si todo sale bien, después nos la dejamos para que funcione mucho tiempo, y si no, la damos de baja y terminó el asunto. Entonces son 3 conceptos que cuando trabajamos con personas nos van a ayudar enormemente a poder gestionar de mejor manera. Cogestión, arreglos estables y dispositivos eventuales. María, perdón. No, ¿puedo, María? Hola, agregar Lore, un ejemplo. Claro, obvio. Hola, ¿cómo andan? Digo Galaxy, pero bueno, me olvidé de ponerle el nombre.
Nada, un ejemplo como muy gráfico en esto que que planteabas de los nuevos dispositivos o de lo que ha generado el COVID, que hasta en organizaciones tan duras y tan estrictas, con tantas normas como por ejemplo las cárceles de la provincia de Buenos Aires, se han generado mesas de diálogo con los propios detenidos y con las detenidas. Entonces las autoridades del Ministerio de Justicia de manera, sí han consensuado con los propios presos cuáles son las condiciones en las que iban a transitar toda la población de la provincia de Buenos Aires el tema de la pandemia, con el tema de las comunicaciones, los celulares, etcétera. Y bueno, y esto también, digo, otra cuestión que me interesó esto de lo instituido y lo instituyente, cómo hasta en organizaciones que parecen tan rígidas, cuando se incorporan cuestiones novedosas, ya sea por una crisis o por, en este caso, bueno, por la pandemia, que también es una oportunidad para esto, se instala el tema de las declaraciones de los detenidos por videoconferencias. Entonces, se empiezan a evitar los traslados que a veces llevan meses, digo, de gestión, tiene que haber poner en juego un montón de otros recursos para trasladar al detenido o a la detenida al momento de declarar, sino que los jueces empezaron a autorizar las declaraciones de los detenidos o las detenidas por videollamada. Esto llegó para quedarse, porque acelera un montón los tiempos, justamente, otro de los recursos críticos, de los procesos judiciales. Entonces, nada, me parecía como que los dos eran ejemplos gráficos de hasta en organizaciones en las que uno se imagina que nada se puede mover, bueno, digo, cómo se colan y se van mechando estas cuestiones, ¿no? Sí, clarísimo, clarísimo. Y refuerzo lo que decía Lore, porque lo dijo al pasar, digo, lo hemos traído en otro momento, pero digo, ¿quién hubiera pensado que iba a ser posible que las personas privadas de libertad tuvieran celulares, ¿no? Digo, era como impensable, porque toda iba para otro lado, ¿no? La cosa de, fíjate que llaman los secuestros virtuales, la cosa, qué van a hacer, con qué yo. Entonces, como hay una ampliación de derechos a partir de dispositivos que, como dice Lorena, y esa forma que ella lo decía es la manera más clara de verlo, que algunos dispositivos llegan para quedarse, y el llegan para quedarse se instalan en las organizaciones y siempre se instalan de la mano de las personas, de los equipos. O sea, para hacerlo claro, no hay idea en una organización que no surja de un equipo de trabajo, no existe, o sea, no existe. Lo más innovador o lo más conservador que una organización tiene son sus recursos humanos, o sea, las ideas salen de ahí, las imposibilidades salen de ahí, por eso es tan importante que se pueda trabajar. Digo, yo pensaba tanto en lo que planteaba Lorena con las mesas estas, digo, ¿a alguien se le ocurrió en algún momento, che, y si hacemos tal cosa? ¿O alguien escuchó de otra persona, de un privado o una privada de libertad? O como decía Lucía, bueno, ¿qué fue salir a las casas de las personas? Digo, y a veces hay procesos que intentan instituirse y no se instituyen. Digo, recordaba los cuentos de mi vieja cuando hace más de 20 años salían con las ambulancias en ese tiempo a las casas de las personas. Y eran muy poquitos los trabajadores de la salud que estaban dispuestos a salir, porque muchos ni siquiera querían salir del hospital. Después eso se dejó, después se volvió, digo, y toda la experiencia que hay de todas las compañeras y compañeros que han estado en este tipo de organizaciones nos muestra que muchas veces estos procesos que intentan llegar para quedarse tienen idas y vueltas o avances y retrocesos, pero siempre va a estar pegado a la gestión de recursos humanos. Por eso insistimos, es uno de los recursos críticos que entendemos que hay que poder trabajar. Ahí había otras participaciones, decía, bueno, nombraban el IFE como un dispositivo novedoso, digamos. También cuando se hacen, Mariela decía, también cuando se hacen las citaciones a las mediaciones de los casos de violencia de género vía Zoom, que ella decía, pensaba en el teletrabajo, bueno, distintos ejemplos. Sí. Digo, son todos,
Todos, son todos los que nombraron, los que Ana leyó, todos son excelentes ejemplos de dispositivos eventuales que pueden llegar para quedarse en muchos sentidos, ¿no? Sobre todo lo que evita traslados sin sentido alguno. No, que pensaba, digo, en esta misma lógica de lo que decís, de los avances y retrocesos, la importancia ahí también de los equipos de trabajo en cuanto a sistematizar todos esos recorridos, todas esas trayectorias que se van haciendo y esas, digamos, esas innovaciones, si hasta dónde son adecuadas, hasta dónde son pertinentes, digo, porque muchas de las cosas que aparecen ahora en la pandemia, digo, nosotros decimos, cómo no las hicimos antes, ¿no? Cómo no se pudieron implementar antes. Y otras se implementan ante la urgencia, pero también requieren de otras miradas y de otros análisis, porque hay veces, digamos, que no están, que bueno, se resuelve la situación, pero no se están dando todas las garantías necesarias para que eso funcione de la manera que tiene que funcionar, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver con la presencialidad, cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de entrevistarte con el otro cara a cara, o de trabajar en un lugar determinado, que también son importantes, y me parece que en esta transición que vamos a tener que hacer en algún momento, ojalá que volvamos a la presencialidad en muchas de las cosas que hacemos, pero en esta transición de poder, bueno, alguna de las cosas tomarlas, y que se generen nuevas prácticas, o que se reconfiguren las prácticas que tenemos en las distintas organizaciones, a mí me parece que va a ser fundamental la mirada, el análisis complejo, el análisis en términos de trayectoria histórica de los equipos, como para poder también ver, bueno, cuáles son necesarias de instalar o de seguir poniendo en práctica, y cuáles hay que reconfigurarlas porque tal vez no sean las más adecuadas, a pesar de que en algún momento de urgencia funcionaron, ¿no? Totalmente. Fíjense, sin dar nombres, digo, porque después quedamos en el canal de YouTube, pero digo, ustedes son testigos privilegiados de cómo los equipos de trabajo de las distintas cátedras hemos enfrentado, o con qué acumulado negativo o positivo hemos enfrentado este dispositivo eventual que es esta organización de cursada que tuvimos durante este año. Todos y todas somos equipos de trabajo potenciales. Ahora, ustedes ven, digo, yo a veces chusmeo a ver cómo viene la mano en otras materias o en otras facultades, o trato de ver las participaciones, digo, como para también tener registro de si vamos ubicadas en tiempo y espacio. Y digo, hay cátedras que, por ejemplo, el titular y el adjunto, o la titular y la adjunta, no saben qué da el otro. O sea, te das cuenta cuando escuchás la clase que no tienen ni idea. Ayer yo contaba de una cátedra que, porque los estudiantes empezaron a preguntar algunas cosas que no entendían, cortaron el Zoom porque entendieron que la exposición del profesor no era un lugar para que los estudiantes preguntaran. Ustedes tienen en este momento la posibilidad increíble de ver cómo distintas configuraciones de las materias, de las cátedras, de las facultades, ponemos en juego lo que tenemos, el acumulado, insisto, positivo y negativo. Somos equipos de trabajo, o somos la Armada Brancaleone puesta en situación, y eso se nota enormemente en los productos que podemos sostener, digo, en clave de qué les ofrecemos a ustedes en términos de cursada. Si ustedes están en clave de que atrás de una propuesta de cátedra siempre hay un equipo de trabajo potencial, o hay un grupo de personas desparramadas que están bajo un paraguas de un nombre de cátedra que hacen lo que pueden o como les sale, ¿no? Todos hacemos lo que podemos, lo que nos sale, pero algunos con más nivel de coherencia que otros. En la línea de lo que decía Ana, después se verá qué de esto queda y qué cosas vamos a abandonar definitivamente, ¿no? Hay dos conceptos, digo, para ir redondeando y cerrando un poco el desarrollo del teórico de hoy, que nos trae Mabel Caballero, que nos parecen fundamental, que son los conceptos de soporte y de manejo.
son dos conceptos que intentan ponerle nombre a una operación necesaria. Hablo de operación en términos de Matus, digo, en términos de conjunto coherente de acciones que buscan determinados objetivos, que tiene que ver con sostener a los equipos y sostener a los individuos, sostener la conformación del equipo de trabajo y revisar las prácticas profesionales que hace ese equipo de trabajo. Cuando ellas se refieren a la función de soporte, ellas hablan de cómo sostenemos ese equipo que se está conformando, cómo le generamos espacios para la reflexión, cómo le generamos espacios para el diálogo, cómo le generamos espacios para los procesos en común, que son muy necesarios y que no salen tan fácil. Digo, nosotras ponemos siempre el ejemplo de la producción de informes o de la escritura de determinados documentos. Lograr que un equipo de trabajo tenga un piso de calidad común de cómo se arma un documento, nos lleva mucho tiempo, ¿verdad, Bermúdez? Nos lleva mucho tiempo. Es inversión de horas en tratar de comprender qué es lo que queremos poner, cómo lo queremos decir, cuáles son nuestras fuentes de información, cuáles son los datos fiables, cuáles son las cosas que no podemos poner. Lo mismo si estamos hablando de informes que se refieren a personas o hasta el propio proceso de formulación. Digo, nosotras, como les hemos contado, estamos haciendo un proceso de asistencia donde muchas de la cátedra estamos participando. Hicimos unas maratones locas de armados de resultados de un plan que para nosotras fue un espacio de aprendizaje y de compartir, porque es totalmente diferente lo que se genera cuando uno está en tiempo real tratando de armar con otro o con otra algo, que si vos lo mandás por texto o le decís al otro la consigna y el otro o la otra tiene que arreglarse sola. O sea, el equipo de trabajo necesita de espacios en común, necesita de reglas claras, necesita de... Ahora, no solamente el cuidado de esa conformación de ese equipo que se está armando, sino también cómo somos capaces de manejar, en el mejor sentido de la palabra, si las intervenciones que estamos llevando adelante son las intervenciones necesarias, las intervenciones pertinentes, las intervenciones que en ese momento están justas para lo que queremos lograr. Entonces, ahí estamos hablando de manejo. Si nosotros profundizáramos un poquito más, digo, en términos de lo que plantean las autoras, digo, tanto Weller como Caballero, estaríamos hablando, en el caso de Weller, de entender a la gestión como un espacio colectivo donde construimos un nosotros, un nosotras, dicen ellas. La cogestión supone este espacio co-construido. No hay gestión sin espacio co-construido. A nosotras nos gusta mucho mirar los gabinetes. Digo, ¿cuánto tiempo te lleva conformar un gabinete? Para que ese gabinete pueda sentirse como parte de un todo que lo cobija y que le da sentido. ¿Cuánto tiempo te lleva ser equipo de un centro de salud de cualquier municipio? Te lleva muchísimo tiempo. Bueno, eso se trabaja cuando trabajás los espacios cogestionados. Cuando trabajás, pasás de pensar a la persona, como lo veíamos en la fase administrativa, como un ser individual que vos tenés a cargo, te tienen a cargo, para pensar que la gestión tiene que ser coproducida por las personas que forman parte de ese proceso. No quiere decir que olvidemos los roles de responsabilidad, no quiere decir eso en la toma de decisiones, sino que tiene que ver con dar este espacio para que pueda aparecer la idea del proyecto común, del proyecto compartido, del proyecto co-construido. Y en el caso del soporte y del manejo, aparece lo mismo, aparece la idea de la protección de la grupalidad incipiente, como de alguna manera plantean las autoras, y yo les repaso en la pantalla,
y aparece esta idea del manejo como las técnicas que hacemos para mejorar esta intervención y este logro de acciones que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de procesos de trabajo. Y fíjense en esta cuestión de compartir, si se quiere, paradigmas, cómo ellas hablan de la necesidad de un tiempo, de un espacio, ¿para qué? Para poder planificar, discutir y evaluar. Esto que decía Lucía, ellas van a tener que hacer una evaluación de este dispositivo eventual de equipo que va a las casas de las personas que necesitan ser acompañadas. ¿Por qué? Porque eso es lo que les va a dar el insumo para tomar la decisión si esto es un dispositivo que llegó para quedarse, como decía Lore, o es un dispositivo que, como decía Anita, vamos a tener que discontinuar. Si los celulares llegaron para quedarse o hay que hacer otra cosa. Lo mismo las reuniones en las unidades. Digo, no podemos pensar que hay una mejora de gestión si no tenemos espacios donde los equipos analicen, planifiquen, discutan y evalúen. Entonces, volvemos al inicio. Tanto pensar la propuesta de la cogestión como la propuesta del soporte y del manejo son, a ver, ¿cómo decirlo? Son propuestas, son esquemas, son conceptos que nos ayudan a tener más herramienta para trabajar con las personas. Un poco la postura que tiene la cátedra en este sentido es que sin personas no hay organización. Las personas son lo más importante que una organización tiene. Entonces, si son lo más importante que una organización tiene, tenemos que darle el lugar, darle la direccionalidad y darle la impronta para que eso realmente sea una consecuencia directa de la acción. Si no, es como que dividimos el discurso de la práctica. Yo digo, es muy importante todo, pero no tenemos tiempo. Bueno, no, eso va en contra de la gestión de los equipos. Entonces, decimos, los recursos críticos son aquellos recursos imprescindibles para llevar adelante procesos de gestión. No podemos no tenerlos en cuenta porque aparecen en los procesos de gestión. Vimos la gestión del tiempo, vimos la gestión de las personas, los equipos, los recursos humanos. A partir de la lectura que ustedes pudieron hacer, la identificación clarísima que hicieron de dispositivos eventuales y dispositivos permanentes en el marco de la pandemia, están en condiciones de poder no solo comprender, sino jugar un poco con esto de qué hacemos con los conceptos para poder incorporar nuevos conocimientos en cómo trabajar con las personas. Pareciera ser que profundizar la idea de cogestión, profundizar la idea de soporte y de manejo, son una posibilidad para estar a la altura de que los recursos humanos son los recursos más importantes de una organización. ¿Hasta acá venimos? ¿Venimos bien? Bien. Entonces, Weller empieza el capítulo con una frase que a mí me gusta mucho y que de alguna manera nos sale de la idea de la técnica, de la profesionalización para pensar los recursos humanos, y nos mete con absoluta contundencia la idea de lo subjetivo, la idea de cómo las personas de alguna manera estamos todo el tiempo influidas, impactadas por lo que nos pasa cotidianamente. Entonces yo decía hoy a la mañana, para los que vieron la grabación del teórico, que el teórico pasado me agarra en la puerta del hospital esperándolo a Tadeo, mi segundo nieto, que nació 11 menos 10 de la mañana, un ratito después del teórico. Entonces quería leerles esta frase, porque de alguna manera trae esto de lo que es la cotidianeidad con lo que es
el trabajo, ¿no? Digo, yo en ese momento estaba, por un lado, como titular de la materia a cargo de un teórico, y por otro lado estaba como ahí abuela desesperada esperando que todo saliera bien. Era la misma, yo estaba ahí, y digo, y las chicas bancando, leyéndome las cosas, porque yo no veía desde el celular, digo, como apareció el equipo, pero apareció el equipo en un contexto donde se mezcla todo el tiempo lo subjetivo, la vida cotidiana, etc. ¿Qué dice ella? Dice ella, lo retoma a Gastón de Sousa Campos, dice: las personas nos vamos co-construyendo y coproduciendo en función de lo cotidiano de nuestras acciones. Fíjense, en lo cotidiano es donde nos vamos co-construyendo, no es una mentira, es concreto, es ahí, en nuestra vida cotidiana, del vínculo que vamos estableciendo con los otros y con nuestro trabajo, y también en función de las reglas o modos de vivir adentro de las organizaciones o de las instituciones donde estamos. Eso es lo que dicen. Esta coproducción se hace en el marco de lo cotidiano. Entonces digo, el teórico pasado, el del 23 de septiembre, es un teórico que yo me voy a acordar toda la vida, o sea, va a ser imposible que yo me olvide de ese teórico. Y en ese teórico estábamos con ustedes, o estábamos con los compañeros de la mañana y con la gente de la cátedra. Esa es la coproducción, esa es la co-construcción. Entonces quería terminar el teórico compartiéndolo a Tadeo. Ahí está el niño ya nacido y entre nosotros, así que agradecerles, por supuesto, este año tan loco que estamos pasando, pero que vamos co-construyéndonos y coproduciéndonos todos los días, y de esto se tratan las personas, los recursos humanos y las organizaciones. Ahí, Anita. Bueno, ahí dicen, sí, claro, yo ahora estoy llorando, que viva. Dice, hermoso, qué buena foto, felicitaciones María, qué hermosa foto, qué lindo. Ah, qué bueno. María, qué felicitaciones, bueno. Bueno, Hermoso, hoy estamos coinciden viendo... que es hermoso. Hay equipo, dice aparato. UBIS, hermosa foto. Qué bueno. Bueno, gente, es así, es esto, es realmente la mejor manera de entender qué son los recursos humanos y por qué es lo más importante que tenemos, es que nos sintamos parte de esta coproducción que hacemos con las personas que vamos construyendo la parte de la vida que nos toca. Eso es, más allá de las técnicas y de las cosas. Así que, si les parece, nos encontramos el miércoles que viene a la misma hora por el mismo Vaticanal, para los que tienen más de 30, 40 diría, y si no con todos y todas, para ver el tercer recurso crítico, que es el recurso que tiene que ver con la gestión del presupuesto. Que ahí vamos a ver si María José Diz nos acompaña, ahí se está noticiando, así que bueno, gracias. Por suerte tiene mala conexión, puede decir que te entendió mal, tranquilamente. Voy a, en defensa de Majo, voy a decir que en el práctico tuvo problemas de conexión, así que no es con el teórico, ya venía pobre en el último resto padeciendo internet. Las escucho robótica, pero las escucho. Y si no te venís, hacemos una transmisión compartida para ver las cuestiones de presupuesto. Bueno, gente, nos vemos entonces la semana que viene. Adiós, adiós. Nos Saludos a todos y a todas. Ahí decían hermosa clase, muchas gracias. Bueno, ahí estoy. ¡Qué linda esa foto! ¡Dios! ¿La vieron? ¡Ay! Bombón. Ay, qué lindo.